Viernes 16 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada jornada, a este tiempo de comunicación, a este espacio que reservamos en PTV cada mañana para revisar, para darle un repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy tenemos bastante coincidencia, sobre todo entre el Córdoba y El Día, acerca del titular y de la foto de portada. El titular, tanto del Córdoba como del Día, hacen referencia a las agresiones a facultativos. Titula el diario Córdoba: las agresiones a médicos se duplican en Córdoba en un año. Titula el diario El Día: el personal sanitario sufre 144 agresiones durante el último año. Son datos, los dos datos extraídos del informe que presentó ayer la Consejería de Salud. Son datos que no son unánimes, es decir, por un lado es cierto que aumentan y mucho las agresiones a los médicos, pero disminuyen al mismo tiempo las agresiones a sanitarios. La cifra global nos dice que baja un 15% las agresiones a sanitarios. Ha pasado de 171 a 144, como señala el diario El Día, que le decía. Es un descenso del 15%. Sin embargo, ese descenso a sanitarios en general pues no sigue la misma pauta cuando hablamos de médicos, que sí que suben, aumenta muchísimo, un 18% creo que ha aumentado, no se han duplicado las agresiones a los médicos, pasan de, la cifra, que hay un poco el lío con la cifra, llegan a ser 117. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, probablemente porque la atención sanitaria que se presta a los pacientes en ocasiones son atendidas por enfermeros, por facultativos, y en otras ocasiones por otro tipo de personal. Las cifras son todas ellas muy cuestionables y muy criticables. No debería haber una sola agresión, sobre todo porque hay que, como siempre, incidir en que habitualmente el facultativo, el sanitario, el trabajador de la sanidad pública, cuando es agredido física o verbalmente o psicológicamente o de la manera que fuera, o mediante amenazas, lo hace habitualmente por un trabajo que no le compete. Es decir, la mayoría de las agresiones, los pacientes que al final terminan, pacientes o familiares de pacientes, que terminan agrediendo o atacando a un profesional de la sanidad, lo hace por un descontento de la atención sanitaria, que en muchas ocasiones, como le digo, no es imputable a quien le está atendiendo. Es verdad que en ocasiones, en muchos casos se dan porque llega un paciente a la consulta, reclama un tratamiento, a veces farmacológico, el médico entiende que para esa patología no es necesario un tratamiento mediante fármacos, no se lo dispensa, no lo receta, y el paciente pues reacciona intentando primero amenazar y luego agredir al facultativo. En otros casos pues se trata de, por ejemplo, urgencias. También se dan bastantes personas que llevan mucho tiempo esperando a que sean atendidos en una sala de espera, y cuando llegan a ser, por fin, cuando lo ve el médico, pues se encuentra con que el tratamiento que se le concede, que se le faculta, que se le dispensa, no es el que esperaban. Como digo, son situaciones que casi en ningún caso, por no decir en 100% de los casos, no son achacables, imputables al sanitario, que es, sin embargo, quien se lleva la peor parte. Más datos con respecto a estas, o más reflexiones. Dice el diario Córdoba que 3 de cada 4, el 77% de estos episodios tuvieron a mujeres como víctimas y el 20% casi fueron ataques físicos. El tema de las mujeres también, no digo que sea comprensible, pero parece más lógico que cuando alguien quiere enfrentarse a un médico encuentre la debilidad de la médico frente a la del varón, a la del hombre, y por eso se producen más agresiones a mujeres, que son doblemente, por lo tanto, condenables. Primero porque es el mismo facultativo, sea hombre o sea mujer, en este caso por la vulnerabilidad o por la debilidad física, que en este caso conlleva el ataque a una mujer. Luego, en cuanto a lo que la tipología de la agresión, decía el sindicato médico, el colegio de médicos, que habría que intentar unificar la tipología, es decir, que se consideren agresiones no solamente la agresión física, el puñetazo, el guantazo, el zarandeo, que es lo que habitualmente se produce, sino también la amenaza, también el insulto, también las injurias, que en ocasiones pues todo queda eso en un paciente despechado, habitualmente sin razón, por cierto, que se levanta de la mesa, da un portazo y le suelta un improperio a quien le ha atendido y ha intentado hacerlo con la mejor de su profesionalidad. Yo nunca he sido partidario de proteger especialmente a un colectivo, porque entiendo que igual que se protege a los médicos, también se protege o se debe proteger a los profesores, igual hay que proteger a los taxistas o a los camareros o a quien sea, porque nadie tiene por qué sufrir en su puesto de trabajo por hacer su trabajo, tiene que recibir una amenaza, una agresión o un insulto. Es verdad que en el tema de la sanidad es un tema especialmente sensible, como le ocurre a la educación, la relación del cliente
que en este caso es paciente con respecto al médico, es distinta que la que puede llevar un cliente de un taller mecánico, que habitualmente no suele acabar en bronca, en discusión o en pelea, que te cambie bien el líquido de freno o que te ajuste bien la presión de los neumáticos. En el caso de la sanidad es más sensible, las relaciones son mucho más íntimas y en muchas ocasiones quien acude a un médico lo acude por necesidad y bueno, pues eso deriva en que la situación se tense cuando no se recibe el tratamiento que el paciente esperaba. Así que, como les digo, esos son datos objetivos que dan lugar a una serie de reflexiones subjetivas que cada cual pues la interpreta a su manera. Lógicamente los profesionales entienden que es un riesgo que va en aumento y que no se están poniendo las medidas necesarias para frenar este incremento y para reducirlo, que es de lo que se trata. Dice el diario El Día que los incidentes en Córdoba bajan casi un 16%, aunque se registraron 27 ataques físicos, que son quizás los más graves, pero no son los más frecuentes. Los más frecuentes son los otros, los que les digo, improperios, insultos, amenazas o agresión física, psicológica, que se están produciendo bastante. Y como les decía antes, el Colegio de Médicos, señala el diario El Día, señala que este tipo de actos se deben considerar como delitos, la de las injurias, la de las amenazas, no quedarse solamente en una falta que al final, ¿cómo se resuelve? Pues el médico llama a seguridad, llega el vigilante, habitualmente los centros de salud están protegidos o vigilados por un vigilante de seguridad, que acude e intenta reducir, intenta primero calmar al paciente que está fuera de control y acompañarlo a la salida tranquilamente. Suele quedar todo en esto. Los médicos piden que no se quede ahí, sino que se abran una instrucción y que si hay que castigar penalmente al infractor, que se haga, porque es cierto que algunas de las agresiones que han llegado a agresión física se han iniciado, bueno, pues en esta escalada de violencia psicológica o intimidatoria o en cuanto a intercambio de insultos, habitualmente en una sola dirección, del paciente hacia el facultativo, y luego termina, en ocasiones lamentablemente, como hemos visto que ha terminado. Decía que de coincidencia también en la foto, tanto el diario Córdoba como El Día coinciden en su foto de portada que le dedican al nombramiento o la designación ayer de José María Bellido como candidato del PP a la alcaldía. Dice el diario Córdoba, Bellido promete que será un buen candidato para todos, titula, y la foto vemos a Bellido, hasta ahora portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, con este hashtag muy tuitero, Bellido Alcalde, que presentaron ayer, antes de que mañana se produzca la designación oficial, que como le decía, creo que fue ayer, corresponde al partido de ámbito estatal. Es el PP, es la Ejecutiva Nacional la que nombra a los candidatos en las capitales de provincia, por lo tanto en Córdoba lo hará también el partido a nivel nacional. Lo que ocurre, también se lo adelantaba ayer, que no recuerdo ningún caso en el que el PP nacional haya cambiado, haya afeado la decisión de una dirección provincial y cambie de candidato. A pesar de que hay algunas decisiones, no la de Córdoba, pero sí, por ejemplo, en Sevilla, en Huelva, que son bastante controvertidas. Bueno, pues en la foto de Córdoba, como veíamos, una foto que firma Sánchez Moreno, vemos a concejales actuales y antiguos, está Salvador Fuentes en primer plano, Torrico, Agustín Palomares, el presidente provincial, Adolfo Molina, Beatriz Jurado, Nani Arcas, Lorite, Juan José Primo, en fin, una serie de responsables del PP, institucionales o orgánicos, acompañando al candidato. En el diario El Día, foto muy parecida, de otra perspectiva, la foto que firma Juan Ayala, el PP inicia, dice, la carrera a la alcaldía. Bellido confía en lograr la mayoría y ser un regidor para todos sin mirar la ideología. Y lo mismo, en este caso la foto es más grande, con lo cual se incluyen a más rostros conocidos, también las nuevas generaciones que están, como ven aquí al pie de la foto. Jesús Aguirre, Amelia Caracuel, María Jesús Botella, en fin, Luis Martín, también en esta foto, muchos rostros conocidos del Partido Popular que ya arroparon al candidato. Queda un camino largo. Recuerde que las elecciones son en junio del 2019. El PP quería tener muy pronto a su candidato porque sabe que queda ahora por delante un camino importante, que es el de darle visibilidad a un Bellido que hasta ahora había estado en la fontanería, un candidato que no es un clásico en la primera línea de las listas. Ha sido concejal, como saben, con Nieto, en esta ocasión lo sigue siendo, e incluso creo que fue candidato al Parlamento de Andalucía en alguna ocasión, pero nunca ha sido como cabeza de cartel, y ahora hay que darle a conocer, llevarlo a las asociaciones, etcétera. El PP, como señala
El diario El Día inicia la carrera, no hay candidatos nombrados por ningún partido hasta ahora, incluso hay procesos que serán complejos, como es el caso de Ganemos. Aún no se sabe si se presentará o no Ganemos como agrupación de electores o lo hará Podemos. No se sabe si lo hará Podemos solo o lo hará Junta Izquierda Unida. Es decir, hay procesos más complicados y el más sencillo quizás que sea el del PP, porque no tiene proceso de primarias, porque no tiene proceso asambleario, sino que directamente de designación, ha sido los que primero han puesto en marcha el proceso electoral que culminará, como les decía, el primer domingo del mes de junio del año próximo, no de este, del 2019, que es cuando corresponde este año. Además, ese año habrá coincidencia de elecciones municipales y europeas, con lo cual no será el último domingo de mayo, como marca la ley, sino será el primer domingo de junio para que nos ahorremos una votación. Que les decía que ayer hubo cierta polémica, una vez que se conoció ya la oficialidad del nombre de candidato, era un secreto a voces, nadie dudaba de que fuera a ser José María Bellido el candidato. Ayer hubo cierta ironía por parte del coordinador de Izquierda Unida, que vino a decir como que era un mal candidato, que le venía bien a ellos, y la respuesta de Bellido, que dice que será un buen candidato y un mejor alcalde para todos sin mirar la ideología, dijo él, como está ocurriendo ahora con el actual equipo de gobierno, que sí que está gobernando para unos más que para otros. Bueno, el debate electoral, que como les digo, se presenta largo, más de un año de campaña electoral, aunque también es cierto que probablemente el PP lo que ha intentado ha sido quitarse de en medio este tipo de maniobras porque quedan por delante otras. La elección de los candidatos al Parlamento de Andalucía, la elección de candidatos al Congreso, si se anticipara las elecciones. Va a ser un año, un periodo de muchas convocatorias y bueno, pues ya tienen una resuelta, que es la de la elección del candidato. Más cosas. Vamos a intentar primero el ámbito local, aunque no hay demasiadas cosas en este sentido. El diario Córdoba, bueno, todos los periódicos coinciden en señalar un nuevo hecho luctuoso, un nuevo hecho trágico en las carreteras de Córdoba. 2 muertos, dice el diario Córdoba, 2 muertos en otro accidente de tráfico en la Nacional 432, que es la carretera de Granada. En este caso ha sido en el tramo de Córdoba a Granada, no el de Badajoz, que saben que esta carretera es quizás la que presenta más siniestros. Alcalde de la zona dice estudiarán acciones ante tantos siniestros. El diario El Día también lo trae en su portada, en el sumario, 2 muertos en un nuevo accidente de tráfico en la carretera nacional 432. 3 vehículos se vieron implicados y 2 personas resultaron heridas. Y el diario ABC, un choque entre 2 turismos y una furgoneta en la Nacional 432 se salda con 2 fallecidos. En principio colisionaron una furgoneta y un vehículo y un turismo. Uno iba hacia Baena, otro venía de Baena. Uno de ellos era de Baena y otros eran del Carpio. Colisionaron y como consecuencia del choque fallecieron el conductor del turismo y el conductor de la furgoneta. Resultó herido grave el copiloto de la furgoneta. Luego otro vehículo que venía por la misma carretera no pudo evitar colisionar con los vehículos que habían ya chocado y también resultó herido el conductor de ese tercer vehículo, que repito, no estaba en el primer siniestro, en el primer golpe, sino que estaba la segunda de las colisiones. Estoy aquí en una doble pantalla muy graciosa. Como les digo, no es el primer accidente lamentablemente que ocurre en esta carretera Granada-Badajoz, a su paso por Córdoba, y en este caso fue entre Baena y Castro del Río. Los alcaldes de la zona de Baena, de Castro del Río, de Espejo, de toda la zona, pues siguen alertando de que es una carretera con muchísimo tráfico, con muchísimo tránsito de vehículos, que van en la doble dirección, que no hay, como saben, es una carretera en la que hay un solo carril habitualmente para cada sentido y que se producen muchas colisiones frontales, que son las que lamentablemente ocasionan más fallecidos, peores consecuencias. Habitualmente las autovías, los choques son por alcance, vehículos que topan contra uno que va en su misma dirección, o laterales, vehículos que se incorporan al carril que no deben. Y eso provoca accidentes por velocidad graves, pero no como un choque frontal, una colisión frontal, como es este caso, que las consecuencias son mucho peores. En este caso, 2 fallecidos. Repito que hay un proyecto hace muchos años de desdoblar esta carretera de Granada a Badajoz, y su paso por Córdoba, pero que se ha ido topando con algunos problemas. El primero, presupuestario. Por mucho que nos pongan ahora la excusa del impacto ambiental o lo que fuera, la mayoría de los problemas son presupuestarios. No hay dinero para doblar esta carretera que, como saben, tiene muchísimo tráfico, tanto para Badajoz como para Granada. Es la carretera que une Lisboa con Sierra Nevada, por ejemplo, para que se hagan una idea. Bueno, pues no hay proyecto
a corto plazo ni a medio plazo para desdoblar esta vía, esta Nacional 432, y pues vemos recurrentemente cómo tenemos que comentar estas informaciones con fallecidos en esa carretera. Son muchos menos los fallecidos en la autovía Madrid-Cádiz, que es la otra gran arteria que cruza Córdoba, y también muchos menos los que unen Córdoba con Málaga, que son autovías. Lógicamente, la causa es que son carreteras, como les decía antes, con 2 carriles para cada circulación, y eso evita en buena medida, en casi todos los casos, los choques frontales, a excepción, recuerden el de la Oveja de hace algunas semanas, que sí que hubo un choque frontal, pero por un elemento totalmente inusual y que provocó un accidente nada habitual, pero los otros accidentes suelen ser esos, salidas de vía o colisiones por alcance que no tienen las consecuencias que tiene esta. Así que creo que tendrían que plantarse muy seriamente para conseguir mejoras en esa carretera, si no para hacer la autovía, repito, ahí no hay dinero, y también hay problemas de impacto ambiental, sobre todo en la parte de Córdoba-Badajoz, por su afectación al paisaje, si al menos para que en los tramos más complicados pues se desdoblaran, se hicieran más carriles de aceleración, etcétera, etcétera, y se evitase en el medida de lo posible pues estas colisiones. Más cosas. El diario El Día, también creo que lo trae, no sé, por un otro periódico, hace referencia a las jornadas técnicas de COVAP. Titula: COVAP destaca su posición de vanguardia en el reciclaje de los residuos. Hay unas jornadas técnicas en COVAP que precisamente hablan de este asunto, hablan de la economía circular que le llamaron en esta jornada. Se trata de no contaminar y al mismo tiempo rentabilizar las producciones. ¿Por qué digo esto? Dicen los economistas, y ayer dejaron claro en esta jornada de COVAP, que no, aparte de por el impacto medioambiental que supone el exceso de residuos, porque los recursos son agotables, los recursos no son infinitos, y habrá un momento en el que se nos termine la materia prima. ¿Cómo se puede evitar eso, o al menos cómo se puede alargar en el tiempo la duración del actual concepto de utilización de productos? Pues intentando su reutilización y su reciclaje. Es verdad que en los últimos 2-3 décadas, los últimos 30 años, están muy habituados a, sobre todo, el envase de usar y tirar. Recuerden, los más mayores, que ha habido etapas en las que se recargaban, por decirlo así, se reutilizaban la botella de leche o se utilizaba otro material que no llenaba nuestros cubos de basura. Si ustedes hacen ahora memoria de cuál era la basura de hace 30 años a la que hay ahora, hay muchísimas cosas que hace 30 años no se tiraban porque no se usaban. Los envases de plástico, era muy habitual ir a comprar el pan con la talega, y no que ahora pues traen el pan envasado en plástico o en papel o como fuera, que luego va a la basura. O cuando ibas a comprar fruta, que te la echabas en tu bolsa, en tu canasto, y no como ahora, que te la envasas en un plastiquito con un material de esta corcholina que luego hay que tirar igual, o la carne o lo que sea, o el pescado en bandeja. Pues todo eso también se vio ayer en esta jornada, aunque en este caso se hizo concretando en el asunto que más le compete a COVAP. Bueno, y no solamente eso, también los elementos de la producción. Está claro que el futuro pasa por abandonar la mentalidad del usar y tirar, por la mentalidad del usar y reusar y reutilizar, de manera que sea más sencillo, que sea más práctico y que sea más viable y sostenible la producción. Creo que esa mentalidad no es ya, como parecía hace 10, 15 o 20 años, pues una opción, sino que es una obligación. Estamos viviendo una situación de colapso civilizatorio, hay cosas que sabemos que se van a agotar, entre ellas el petróleo, o sabemos que el plástico va a acabar colmatando pues, nuestro entorno, con lo cual ya deja de ser una opción, no se puede ya elegir de optar por el reciclaje o no, ya hay que optar por el reciclaje obligatoriamente. El problema es cuándo, si lo haremos cuando no haya retorno, cuando no haya marcha atrás, o si lo haremos antes de que hayamos llegado a ese colapso, que tampoco hay que ser tan dramático, tan catastrofista, pero se va a producir. Y lamentablemente no ya es cosa de nuestros nietos, sino que es cosa de que la veremos nosotros mismos cómo se agotan los recursos. Más asuntos. El diario ABC, seguimos en el ámbito local todavía, el diario ABC trae una referencia a las visitas a Medina Zahara. Titula: la Consejería de Cultura sigue sin concretar la visita nocturna a Medina Zahara. Saben que este año, estamos inmersos en el año Medina Zahara por el tema de la UNESCO, saben que se va a debatir si Medina Zahara pasa a engrosar el listado de lugares Patrimonio de la Humanidad y como empuje para este proyecto, la Junta de Andalucía anunció
inició la visita nocturna. También hubo un proyecto muy interesante por parte de una empresa de electricidad, Endesa, que consistía en iluminar artísticamente el yacimiento arqueológico. Yo sigo diciendo, como siempre, que es quizá más importante en su nivel de la Edad Media que existe en España, la ciudad palatina de Benazara, pues iluminarlo para hacerlo accesible durante la noche. Allí no hay luz natural, lógicamente, y había que iluminarlo artísticamente o de manera eficaz para que se pudiera proceder a esta visita. Según la página web, si entran en la web de Medina Zahara, sigue diciendo que en abril habrá visitas guiadas nocturnas. Por lo que conocemos todos, y el diario a veces lo trae su portada hoy, no está preparado el operativo necesario. Hoy es día 16 de marzo, para de aquí a 14 días se abra la visita nocturna a Medina Zahara. Puede ser que abril sea finales de abril, será muy finales de abril, pero como les digo, no está para nada resuelto el asunto de cómo se va a hacer. No se concreta ni turno, ni horario, ni precio, ni nada, y todo está un poco pendiente de que se pueda o no resolver. Hay quien piensa, y lo hace así el redactor de ABC, que se va a esperar al verano, que será mucho más factible, sobre todo porque se anochece mucho más tarde y se podrá alargar la visita diaria y luego hacer la visita nocturna. Ahora, la visita nocturna había que empezarla casi a las 6 o a las 7, porque si ya anochece tarde, o sea, pronto la ciudad, en el campo, Medina Zahara, anochece más temprano. Bueno, en cualquier caso, parece que de nuevo estamos ante una improvisación, y si de verdad se apuesta, en este caso la Junta de Andalucía, apuesta por Medina Zahara, sobre todo con esa intención que es unánime de llevar al yacimiento arqueológico a la lista de lugares patrimonio de la humanidad, si se apuesta por esto, habrá que apostar por Medina Zahara y no solamente anunciar cosas que luego parece, no sé hasta qué punto se van o no a llevar a cabo, como es el caso de la visita nocturna, que repito, sigue sin concretarse, sigue sin haber ni fechas, ni plazos, ni ningún tipo de concreción que nos pueda dar alguna pista. Más coincidencias, tanto el diario El Día como el diario ABC traen una foto para la compañera, nuestra compañera, colega y amiga María José Sánchez, que saben este año la pregonera y mañana pronunciará el pregón de la Semana Santa. Entre comillas, tanto El Día una frase, el ABC entre comillas otra, dice el diario El Día: una cofradía es mucho más que salir en Semana Santa, dice María José Sánchez Ruiz en el diario El Día. El diario ABC: una hermandad no es una puesta en escena en Semana Santa. Bueno, ha escogido tanto un editor como otro, una frase muy similar, la referencia que hace María José, que lo hará mañana en el pregón, como le digo, a que la Semana Santa no solamente es el hecho en sí de la estación de penitencia, que es lo que nos queda a todos, quizá, o a la mayor parte de quienes acuden a un desfile procesional, sino que lleva aparejado un trabajo durante todo el año y una vida cofrade que en ocasiones los más puristas echan en falta. Saben que la Semana Santa de Córdoba tuvo un resurgir hace 2 o 3 décadas a partir de los movimientos jóvenes, tanto de costaleros como de bandas de música, pero eso no ha ido aparejado con la misma vida cofrade, es decir, muchas de las cuadrillas de costaleros van por su hermandad de año en año, cuando toca empezar los ensayos. Las bandas de música les ocurre poco menos que lo mismo, ¿no?, que acuden a la hermandad, y la banda de música quizás tenga más argumentos, solo para acompañar a los titulares. La cofradía durante el resto del año está en una situación casi de stand-by. Bueno, funcionan con cofrades más veteranos, con cofrades más ligados a la hermandad, pero la vida de hermandad, quizá este boom, les digo, de este rejuvenecimiento de las hermandades no ha sido correspondido con la vida cofrade durante el resto del año. No hay esa presencia en triduos, y en quinarios, y en cultos y fiestas principales. Bueno, pues eso quizá, yo no conozco el pregón, pero parece que va a ir en esa línea, en la de reivindicar una vida cofrade de todo el año y una vida de hermandad que no se circunscriba a la estación de penitencia, que como saben, al final no deja de ser solo un día. Bueno, algún vía cruciante, algún movimiento, un traslado, pero al final esta puesta en escena que dice el diario ABC, pues dura, pues eso, unas horas, dura desde que sale del templo hasta que regresa. Al margen de esto, otra información que no es de ámbito local, por ejemplo, dice el diario, bueno, entre todos los periódicos, el debate sobre la prisión permanente revisable, que los periódicos, como saben, vienen haciéndose eco de ello toda la semana. Dice el diario Córdoba: el Congreso da un paso adelante para derogar la prisión permanente. La oposición acusa al PP de explotar el dolor de los crímenes. En el diario El Día, parte superior, el Congreso abre la vía para derogar la prisión permanente en una tensa sesión. Y en el diario ABC,
con la foto de la portada página 1, el desprecio del PSOE indigna a las víctimas. Tras permitir ayer que la derogación de la ley siga adelante, los socialistas intentan ahora frenar su trámite parlamentario para evitar el desgaste político que les está generando. Bueno, yo creo que más allá del resultado final de la votación, el espectáculo que ayer vivimos en el Congreso fue bastante deplorable, bastante criticable, con partidos que se lanzaban los trastos unos a otros a la cabeza, prácticamente buscando rédito electoral en cualquier sentido, unos reivindicando pues una postura de firmeza de la ley del Código Penal frente al delitos especialmente condenables, y otros partidos pues intentando reivindicar un papel de la prisión como resetadora de la sociedad, que no todo el mundo acaba de creerse o de convencerse. Al margen de esas posturas, que son legítimas las dos, de defender más flexibilidad o más laxitud o más rigor en la ley, digo que al margen de esas posturas, cada cual defiende lo que quiera, pero sí que el espectáculo por parte de los portavoces no fue el más edificante, no fue el que deberíamos enseñar a los más pequeños, porque se lanzaron en ocasiones acusaciones que, bueno, rayaban ya, no digo ya la cortesía parlamentaria, que no existió en ningún momento, sino incluso buscando el show por parte de casi todos los partidos. Bueno, así que el espectáculo es lo que cada periódico, según su planteamiento editorial, pues apuesta por una de las dos posturas, la de endurecer las condenas o la de flexibilizar la prisión permanente revisable, que, como siempre digo, esta condena o este castigo tiene dos adjetivos: permanente y revisable. Y cada partido lo mira por un sitio. Los que defienden la condena más dura se agarran al permanente y los otros agarran al revisable. Y para criticarlo, al contrario. Muchos países de nuestro entorno tienen ya una condena parecida, similar, otros no. O sea, igual que se argumenta que hay muchos que la tienen, hay otros muchos que tampoco la tienen. Hay otros países que tienen condenas más duras y hay otros que tienen un código penal más flexible. Es un debate que, bueno, que es muy complejo y que ahora, al intervenir algunos casos, la cercanía del tema de Diana Quer y ahora tan recientemente la muerte, el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, pues hace que se legisle muy en caliente y sea difícil salirse de este entorno, ¿no? Ser objetivo a la hora de debatir. Creo que los políticos también son personas y, lógicamente, a todos les afecta las noticias que aparecen en los periódicos. Aparece en el diario Córdoba el tema de los radicales, de los hooligans del Marsella, que ayer agredieron y atacaron a dos vigilantes en el estadio del Atleti, en San Mamés, que, por cierto, perdió el Atleti, quedó eliminado de la Europa League, sí pasó el Atlético de Madrid. Yo creo que esto también había que actuar muy seriamente, porque hay que ser muy poco profeta para saber que un grupo de estos radicales violentos van a montar el follón, y lo montan cada vez que acuden, con lo cual creo que habría que tomar medidas deportivas por parte de la UEFA y de la FIFA y de seguridad, y si no hay que dejarles entrar, pues no se les deja entrar cuando vienen con las intenciones que vienen. Creo que muchas veces pecamos ahí de cumplimiento de la ley. Creo que hay que cumplir la ley, pero siempre que se salvaguarde la seguridad e integridad de las personas. Y en el diario ABC, por terminar ya, fuera casi de hora, dice: el Gobierno prepara un cheque en el IRPF para los jubilados de rentas bajas. Decíamos que hubo un debate ayer en el Congreso sobre la prisión permanente revisable, hubo otro debate antes de ayer sobre las pensiones. Ahí hubo un par de propuestas, un par de ofrecimientos por parte del Gobierno que consistían en que si pactamos unos presupuestos, soy capaz de meter en los presupuestos algún tipo de beneficio para las pensiones más bajas, básicamente la no contributiva y la de viudedad. Se llegó a hablar, creo que el diario La Razón hablaba ayer de hasta 100 euros de subida para la de viudedad, no en un año, pero sí en varios ejercicios. Bueno, pues parece que el Gobierno prepara este cheque que titula el diario ABC, que entre comillas el diario ABC, que sería, pues eso, en principio, un complemento a la pensión, si no en dinero efectivo, sí como rebaja del IRPF, que en definitiva supondría también un aumento de la pensión. Lo que decía Rajoy, lo que insinuó Rajoy, y lo dijo textualmente, es que para sacar adelante esta reforma en el IRPF hace falta modificar los presupuestos, y para eso hace falta aprobarlos. Si se prorrogan, lo del año pasado, no se puede incluir nada, por ejemplo, estas rebajas en el IRPF para rentas más bajas, que repito que son las rentas que afectan sobre todo a las no contributivas y a las pensiones más bajas de viudedad, a las mínimas pensiones, ¿no? Bueno, a ver si sale algo. Decía La Razón que llegaban a 100 euros, a ver si La Razón, en este caso, pues la que impera, y se sube dignamente, al menos se acondicionan o se adecuan las pensiones al IPC, al índice de precio, a la inflación, a la subida del precio de
bueno, del alimento, de la cesta básica de consumo, que es lo que mide el IPC. Y para terminar, ahora sí que sí, dice el diario ABC que el juez estrecha el cerco sobre el uso de dinero público para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, más que esa noticia, que bueno, yo respeto a los compañeros que han elegido esta, ayer conocimos que el juez Llarena, el juez que está llevando el caso del procés, de todas las personas implicadas presuntamente en la celebración del referéndum ilegal que pretendía la segregación de un trozo del territorio nacional, pues parece que está poco a poco llegando a su fin, esa fase de instrucción. Parece que de aquí a una semana va a haber ya auto de procesamiento contra los implicados, los presuntamente implicados, que serán imputados y que serán, lógicamente, por ello juzgados. Luego tendrá que ver qué dicen las partes y cómo se resuelven los autos de imputación. Eso iría poco a poco poniendo fin a este proceso eterno. Recuerden que hay personas en la cárcel desde octubre, en prisión preventiva, que yo siempre he dicho, y lo repito, que no puede ser que un país como España tenga a una persona en prisión preventiva sin dejarle salir tanto tiempo, o se le juzga o se deja en libertad hasta que sea juzgado. Bueno, pues hay muchas personas en prisión preventiva y otros que se van paseando por ahí por Europa, es el caso de Toni Comín, de Puigdemont, de Ana Gabriel, si al final es imputada, sin que nadie parezca que le esté haciendo caso. Creo que es la situación, tanto la interna, la de los presos en Extremera, creo yo, por un periodo excesivo, como los que están por ahí fugados, que tampoco se les está buscando, no sé si es una situación muy extraña, que hay que poner fin. Con el proceso, con el auto de imputación, con el inicio de lo que es el procedimiento, se pondrán fin a las dos cosas. Los que están en la cárcel serán juzgados y los que están fuera serán reclamados para que se presenten ante la justicia, con otras consideraciones legales y procedimentales que se resolverán. Así que me parece más interesante. El tema de que se estreche el cerco, bueno, pues van apareciendo datos e informaciones de quién pagó, quién no pagó. Parece que fue Òmnium Cultural, que es una asociación privada, la que destinó fondos para la celebración de un referéndum. Aunque no sé hasta qué punto es un delito, es delito que una empresa, una asociación privada, destine con su dinero lo que quiera. Si es para un delito, se le juzgará por ello, pero no parece que por el momento no es un delito realizar un referéndum. Puede ser que sea ilegal hacerlo, pero delito no se le dijo en ningún caso que organizar una consulta con urnas sea, creo yo, delictivo y que haya un juez que determine que hay que ir a la cárcel por ello. Habrá, por ejemplo, malversación de fondos, sí, se gaste dinero público en ello, eso sí que es un tipo delincuencial, ¿no? Pero que una empresa, una asociación privada, no sé, la Asociación de Vecinos del Campo La Verdad, quiere hacer un referéndum, creo, y gastarse su dinero, creo que eso no sería un delito y por eso sería difícil, tiene difícil encaje en el proceso. Bueno, iremos avanzando también esta información la próxima semana y de otras muchas que hemos estado viendo durante estos últimos días. Como cada día, les agradezco su atención y les dejo, como cada mañana, con Ángeles Mellado y con su café y media, hoy con Isidro Molina, el padre de Paco Molina, como saben, para hablar de una concentración de este fin de semana. El próximo lunes seguimos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.